Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para cerrar con el teórico de Ansieux, lo que vamos a hacer hoy es ver el pedacito que nos faltaba, que son las fantasías originarias, ¿no es cierto? Recordando este tema de la resonancia fantasmática, de que cada integrante que viene a un grupo trae consigo una escena inconsciente, ¿sí? Que es la que va a ofertar, por decirlo de alguna forma metafórica, al grupo, y de acuerdo a la resonancia, digamos, que haya con esta escena, es la escena que se va a jugar ese día, ¿no es cierto? Hay una frase que dice que cuando un grupo carece de historia, recurre a la historia de la especie, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en fantasías, fantasmas o protofantasías, vamos a hablar de lo que nos remite a lo más primario, digamos, a la primera infancia, ¿sí? Esta herramienta del psicoanálisis es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros la vamos a utilizar para leer el discurso grupal, ¿sí? Lo latente, lo que subyace en esta cuestión, en esta escena inconsciente que el grupo muestra, y lo que nosotros vamos a utilizar es esta herramienta para tratar de develar esta cuestión que el grupo no muestra, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, para desarrollar las fantasías originarias, Ansieux toma una línea que es netamente freudiana, digamos, y que va a hablar de tres fantasías, protofantasías o fantasmas, como lo pueden ver en los teóricos, y que, bueno, son tres, y también podría tenerse en cuenta una cuarta, ¿sí? La primera es la escena primaria, la segunda es la fantasía de seducción, la tercera es la fantasía de castración, y por último está la vida intrauterina. Estas tres fantasías remiten al sujeto a tres preguntas básicas, ¿sí? La escena primaria, la pregunta es ¿de dónde vengo? ¿Sí? La fantasía de seducción, la pregunta es ¿hacia dónde voy? Y la fantasía de castración va a tener que ver con la diferencia anatómica entre los sexos. Ahora vamos a desarrollar las diferentes fantasías. Cuando hablamos de la escena primaria, si nosotros vemos lo que es la parte teórica, va a hablar como de los padres copulando eternamente y los niños espiando por la mirilla, ¿no? Dice que el niño tiene como esta fantasía de que el padre está violentando a la madre, que le produce una excitación, una angustia, y eso es lo que tiene que ver con la línea freudiana. Nosotros lo que vamos a pensar desde una mirada psicosocial hasta hacia los grupos, digamos, vamos a pensar en el triángulo de Edipo y en una triada, ¿no es cierto? En un triángulo donde hay siempre un tercero que queda excluido, digamos, así como esta imagen metafórica de los padres copulando eternamente y los niños espiando por la mirilla, digamos. En este caso hay un tercero excluido. En ese triángulo puede ser la coordinación, el grupo y la tarea, ¿sí? No siempre, digamos, los climas son como propicios hacia la tarea, hacia el discurso de la coordinación o la comunicación entre los grupos, digamos. Este clima va a tener que ver siempre con las telés, ¿sí? Y va a tener que ver cómo se juegan los roles también en esta triada. Otra triada puede ser la institución, el grupo y el equipo de coordinación, ¿sí? Donde quizás hay un malestar o una queja hacia la institución queda excluida y hay un paralelismo porque el grupo, la coordinación tiene que ver con la institución y ahí se forma como una diada y siempre hay un tercero excluido. Son ejemplos que les doy, ¿no? Puede tener que ver también con la coordinación, el equipo de observación, el grupo y los subgrupos, con la comunicación. Recuerden que estas escenas son siempre defensivas, entonces con la comunicación no es buena, si lo analizamos desde los vectores, siempre hay un tercero que queda excluido, ¿sí? Después vamos a ver la fantasía de seducción. Lo que va a decir la teoría es que un adulto imprime la sexualidad en un niño, ¿sí? A través de la seducción. Esto le genera como un susto o una ansiedad o una excitación que el niño aún no comprende, ¿sí? Cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de la sexualidad no solamente genital, sino de la sexualidad en sí misma. En los grupos, esta fantasía de seducción puede verse desde la atracción sexual en sí misma
o, digamos, por el estilo de las personas, por cómo se visten o demás, o hacia las vías del saber. Digamos, por ahí cuando se juega esta escena, el grupo seduce a la coordinación desde el saber, hay como un juego de roles entre los líderes, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la fantasía de seducción, este clima más adolescente. Después, cuando hablamos de la fantasía de castración, en este caso, la teoría dice que se remite en la diferencia anatómica entre los sexos, digamos, ¿no? Antiguamente lo que se decía era que todas las personas nacían con pene, que no había ausencia de falo, digamos, y que las mujeres éramos mujeres castradas, digamos, ¿no es cierto? Esto, si uno lo piensa a nivel psicosocial, se imprime tan intrínsecamente en la psiquis de las personas, digamos, que es lo que hace las diferencias, ¿no es cierto? Cómo está impresa esa diferencia entre el hombre y la mujer por el correr de los años, de los siglos, etcétera, hasta ahora, ¿no? Esta imagen patriarcal que tiene el sistema. Después va a tener que ver con esto, ¿no? Con la castración justamente. En los climas grupales, el clima también es como adolescente, de competencia, también puede predominar la oralidad, el grupo boca, digamos, ¿no? Estaría bueno pensarlo haciendo una analogía entre Bionancio y Pichón, cuáles son, digamos, las estructuras universales que se juegan, ¿no es cierto? Y cuáles son las similitudes. En este caso, el grupo demanda y busca ser castrado por la coordinación, ¿no? Como este padre terrible que castra y delimita, ¿sí? Cuando hablamos de la vida intrauterina, hablamos de la paradoja de volver al paraíso perdido, ¿no es cierto? Esta cuestión de completud, de satisfacción de todas mis necesidades, donde no necesitaba nada, donde tenía todo lo que necesitaba para vivir. Este clima de nutricio maternal, ¿no es cierto? Y tiene que ver también, si ustedes lo piensan, con el grupo ilusión, ¿no? Donde todo está cubierto, donde tenemos todo lo que necesitamos. Este clima de fusión, de perder como la identidad, ¿no? Todos estos polos son fantasiados, por supuesto, son estructuras defensivas, y los grupos, cuando el nivel de la carga de ansiedad y el nivel de demanda, digamos, es tan fuerte, que monta estas escenas, ¿sí? Si bien es del orden bien psicoanalítico, la idea es que ustedes no se pierdan en tanto la teoría psicoanalítica, sino que puedan utilizar esta herramienta, como les dije antes, para leer el discurso grupal, ¿sí? Lo que se muestra a raíz de estas escenas que montan los grupos, que suceden en absolutamente todos los grupos, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo encuentro. Les mando un beso grande, hasta luego.